Andan libres los guardianes del caos. La Unión Europea y la OTAN nos llevan a la guerra. Buenas tardes, noches a todos. Lo primero, agradecimientos a todos los que habéis acercado hasta allí, a todos los asistentes, porque bueno, este es un espacio que digamos que vamos a escuchar una serie de informaciones y cuestiones que no vamos a tener en los medios oficiales o en los medios de propaganda del régimen, ¿no? Por decirlo de alguna forma. También quisiera agradecer a una presencia sorpresa, que es la de Carlos García de Nade, de la editorial Lola Books. La editorial que y otros dos libros así más conocidos, uno es el de Los Heridos, de Sarah Bareilles, que prologó Javier Pouso, y luego el otro libro, La Guerra Final de los Estados Unidos, de André Martineau, que también prologó Juan Antonio Aguilar. Entonces, bueno, yo sí que os recomiendo que visitéis esta editorial Lola Books, porque bueno, tiene unas propuestas muy interesantes. Este es el cuarto acto que realiza la Asamblea Internacionalista de Valladolid, una asamblea recientemente creada en enero de 2024. La primera conferencia la hicimos con la plataforma Solidaridad con Palestina, trajimos a Fayez Badawi del Frente Popular de Liberación de Palestina. También hemos tenido el honor de contar con Firas Al-Charani para contarnos la realidad de Siria. Y el año pasado, en mayo del 2024, tuvimos una charla que también fue bastante interesante con Paco Arnau y también Javier Couso, que nos hablaba del imperialismo y geopolítica de la OTAN, ¿no? A modo de segunda parte de aquella charla, en la que, entre otras cosas, se nos advertía muy severamente de la deriva belicista de la OTAN, de la Unión Europea y de la amenaza a la que estamos asistiendo, y que parece ser que de un año para acá la cosa ha ido para peor, ¿no? Por eso hemos decidido hacer este acto en una organización como la OTAN, que muchas veces nosotros decimos Organización Terrorista del Atlántico Norte, y no es que llamarles terroristas a estas organizaciones porque queramos de forma gratuita. Yo quiero recordar un dato que dio el compañero Javier Pouso el año pasado, que desde su creación Estados Unidos y la OTAN llevan asesinadas cerca de 5 millones de personas. Si sumamos desde el año pasado hasta aquí lo que ha sucedido en Ucrania, no sé si se habla de 1 millón, 1,5 millones de muertos, o el genocidio de Palestina. La bandera de Palestina que tenemos aquí cerca de no verla, no OTAN, este cartel que diseñó Paco Arnau, no está puesta de casualidad, no es la DI esta bandera de Palestina. Porque hay que recordar que los responsables del genocidio palestino son Estados Unidos y Occidente. E Israel es el próximo. Y estas potencias occidentales que están ayudando a perfeccionar este genocidio son precisamente las que forman parte de esta organización de la OTAN, ¿no? Voy a leer este pequeño folletillo, que es muy breve. Lo breve, dos veces bueno, si es breve, como decía Batia, que hemos escrito de una asamblea internacionalista, ¿no? La OTAN y la Unión Europea nos llevan a la guerra. En contra de la versión de los medios, el conflicto de Ucrania viene de lejos y es obra de la OTAN. Sus raíces están en la implosión de la Unión Soviética, orquestada desde Estados Unidos en los años 90, la que posibilitó separar a Rusia de Ucrania, fraternalmente unidas durante siglos,
y usar a esta última como trampolín para atacar y trocear la Federación Rusa, como se había hecho con Yugoslavia poco antes. Para ello, los servicios secretos occidentales encierran una ideología, el nacionalismo ucraniano de corte fascista, para limpiar étnicamente de rusas Ucrania y servir de punta de lanza para debilitar y neutralizar a Rusia como potencia. Pero los cálculos de Occidente fallaron. Rusia, después de buscar inútilmente la paz en los acuerdos de Minsk, le plantó cara a la OTAN en el campo de batalla ucraniano. Casi 4 años después del comienzo de la integración rusa, el ejército ucraniano está cerca del colapso. El país está arruinado y su clase política mantenida con el dinero de los contribuyentes de la Unión Europea y hundida en la corrupción. Y es ahora cuando Europa y la OTAN, después de saquearnos, los quieren meter en una guerra que está perdida desde el principio, contra la mayor potencia nuclear del mundo. Por eso decimos pero fuerte con nosotros. Los trabajadores nos negamos a morir en guerras imperialistas. Abajo el imperialismo de la OTAN y sus secuaces de la Unión Europea. Alguien me dijo que cuando propusimos un amigo, cuando hemos propuesto el título de esta charla, nos llevan a la guerra, que igual era un poco alarmista, era un poco exagerado, ¿no? Oye, nos llevan a la guerra, bueno, esto... yo quisiera recordar unas frases del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que dijo ayer mismo, este señor ha declarado abiertamente la Tercera Guerra Mundial. Ha declarado que tenemos que estar preparados. Rusia ha traído la guerra a Europa y debemos estar preparados para la escala de guerra que soportaron nuestros abuelos y bisabuelos. Es decir, este señor está llamando abiertamente a la guerra. Quisiera recordar, aquí tenemos un cartel de un edificio, el Duque de Lerma. Este edificio fue un símbolo, un edificio emblemático en Valladolid. Si veis ahí el cartel pone OTAN no, base fuera. Pues queríamos hacer un pequeño homenaje. En la charla anterior también salía este edificio. Un homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que, independientemente del espectro de la izquierda en el que estuviera encuadrado, tenían claro que llevaban en el alma el ADN de la izquierda. ¿Y cuál es el ADN de la izquierda? Uno es la lucha de clases, otro es la lucha antiimperialista, sobre todo del mundo anglosajón, y otro el rechazo frontal a las estructuras de la OTAN. Valores que hoy en día un amplio sector de la exizquierda ha renunciado posicionándose en el eje del atlantismo. Yo quisiera recordar aquel 5 de abril de 2022, cuando los diputados del Congreso Español se partieron las manos de aplaudir al representante del régimen ultraderechista como el de Kiev. Todos los partidos del arco parlamentario, desde la izquierda hasta la derecha, todos aplaudieron a este señor. Para analizar la situación que hoy tenemos el lujo de tener entre nosotros a dos pesos pesados del análisis geopolítico, a Javier Couso y a Juan Antonio Aguilar. Con ellos vamos a intentar poner luz en este mundo, en este manto de oscuridad auspiciado por la propaganda impuesta por los medios de comunicación. Todos conocéis ya mucho la trayectoria de Javier Couso. Voy a hacer un breve repaso. Trabajó durante muchos años en el sector del reparto de mensajería. Fue músico, fue batería, camarógrafo, periodista, político, y todos lo sabéis, diputado en el Parlamento Europeo, comunicador y analista internacional, y actualmente trabaja en el medio venezolano Star News. Luego tenemos a Juan Antonio Aguilar, periodista, físico, informático, militar en la Reserva del Ejército de Tierra y director del Instituto Español de Geopolítica. Entonces, bueno, al final del acto habrá un turno de preguntas para que interactuéis con los ponentes y resolváis cualquier duda que tengáis. Y ya voy a dar paso directamente a Javier, sin más dilación. Muchas gracias. Acércate y libre. Bueno, muchas gracias, José, como siempre. Gracias a la Asamblea Internacionalista de Valladolid por mantener viva esta lucha, que es para mí existencial.
y sobre todo mantener los espacios de palabra, que también son importantes. Son importantes además para el momento actual en el que estamos viviendo, que yo creo que es un momento de peligro existencial. A pesar de que los grandes medios de comunicación, el Partido Único Europeo, compuesto por todos los partidos que forman parte del arco parlamentario español, no nos hablen directamente de este peligro existencial. Incluso los partidos de la izquierda, en el que muchos hemos militado, en los sindicatos también, hayan olvidado claramente lo que fue una importante lucha de este pueblo contra la entrada en uno de los bloques militares de aquel momento, como es la OTAN, en el cual a día de hoy seguimos y que, por desgracia, todo lo que decía el pueblo español cuando se manifestaba y trataba de que España no entrara en la estructura militar, que era la que le quedaba de la OTAN, tenía absolutamente razón, porque la OTAN solo ha traído guerra, destrucción, sumisión y subalternidad, y también pobreza, porque viene mucho enlazado con ese proyecto que al final es un proyecto anglo, un proyecto angloamericano, que engloba tanto desde el ámbito militar a la OTAN como desde el ámbito económico, político, incluso cultural, lo que podría ser la Unión Europea. Dar también para mí un placer estar otra vez con Juan Antonio Aguilar, del cual aprendo mucho. Recomiendo que le sigáis en todos los programas de YouTube, en el cual analiza esa realidad que no cuentan los grandes medios de comunicación, y también su instituto, ¿no? El Instituto Español de Geopolítica, ¿no? En su página web, que es una página interesante de información diaria en la cual puedes reflexionar de una manera más tranquila, con una serie de artículos que se publican todos los días. La pregunta para este acto, que es el segundo, como tú has dicho, ¿no? Volvemos a reincidir en los peligros de la OTAN, era, ¿nos llevan a la guerra? De hecho, ya estamos en guerra. Ya estamos en guerra en este continente, a muy pocas horas de aquí. Hay un conflicto de alta y altísima intensidad, con millones de bajas, que involucra a nuestro espacio político y geopolítico. Y estoy hablando de la guerra que está desarrollando la OTAN contra Rusia por medio de un proxy, es decir, por delegación, por medio del pueblo y el gobierno ucraniano. Y digo lo de pueblo porque pobre, desgraciado pueblo, que según diversas fuentes hablan ya más de 1 millón, entre 1 millón y 1,5 millones de bajas ucranianas, llevadas al altar de la supuesta contención de Rusia. Un país de prácticamente la misma población que España, que actualmente está diezmado absolutamente. Porque 1 millón, 1,5 millones de bajas no son solo muertos, también son heridos, son personas amputadas, es infraestructura destruida, es un proyecto de país que no se sostiene. De hecho, nadie entiende cómo se sigue mandando esa cantidad de gente al matadero, y como un país que es un país fallido, uno de los países más corruptos del mundo. Yo, cuando estaba ya en el Parlamento Europeo, 2014-2019, ya se hablaba de Ucrania como uno de los países más corruptos del mundo. Imaginaros a día de hoy, sobre todo cuando hemos visto cómo incluso se ha llegado a detener a personas tan cercanas como la mano derecha del presidente ucraniano, por robos de miles y miles de millones de euros y de dólares pagados por todos los paganinis europeos y estadounidenses. Nos llevan a la guerra porque además están perdiendo esa guerra que ellos nunca pensaron perder. Porque además hemos sido sometidos a una propaganda de guerra, una propaganda psicológica, una serie de operaciones psicológicas y cognitivas que nos han llevado a creer a la mayor parte de la población, e incluso a nuestros propios dirigentes, que Rusia no tenía potencia económica, que Rusia no tenía potencia industrial, que Rusia
no tenía cohesión política, que Rusia no tenía su gobierno y sus fuerzas armadas apoyo popular y que Rusia no podía sostener el esfuerzo mancomunado de 30 países que pertenecen a la OTAN, entre ellos una de las primeras potencias como es Estados Unidos, y que inyectando dinero, se habla pues entre más de 300.000 millones de euros y de dólares, hay otras cifras, Juan Antonio sabrá más cerca de la cifra real, ¿no? Hasta casi 600.000 millones inyectados en esa operación de guerra. Es decir, una nación que se enfrenta a 33 naciones, las que conforman la OTAN, pero que además tienen todo el apoyo de inteligencia de una potencia como Estados Unidos, tanto los satélites, se hablaba de más de 200 satélites civiles y militares dirigiendo las operaciones de las fuerzas ucranianas, aparte de todos los servicios de inteligencia occidentales, entre ellos en la planificación, por ejemplo, de las operaciones en el Mar Negro, los marinos británicos, también con sus satélites, sus AWACS, etcétera, etcétera. Y aún así, a pesar de haber metido toda la inteligencia occidental, todo el dinero occidental, toda la dirección estratégica, todo el armamento de última generación y cientos de miles de soldados ucranianos, mercenarios y contratistas, no han conseguido vencer a un país como Rusia, que según ellos tenía un PIB por debajo de Italia. Es decir, toda esa propaganda que a día de hoy seguimos consumiendo, la práctica totalidad de los medios de comunicación de nuestro país se lo han creído. Esas élites europeas que son subalternas del poder angloamericano y del poder estadounidense, sobre todo vinculado a esa parte de la ideología del poder estadounidense, que es los llamados neocons, que son transversales al Partido Republicano y Demócrata, y que además llevan en sus genes políticamente la rusofobia. Yo fui testigo directo. Yo tuve la suerte o la desgracia de ser vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y de seguir todo el proceso. Nada más llegar yo al Parlamento, se había producido el golpe de Estado del Euromaidán, un golpe de Estado absolutamente ilegal, que fue promocionado directamente por los servicios de inteligencia estadounidenses, pero también por los políticos estadounidenses, dirigido claramente por la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, pero también por el Instituto Republicano, por los diferentes think tanks que participaron no solo en el 2014, sino incluso en las revoluciones de colores anteriores, que fueron ejercicios de eso que se llamaba el poder blando estadounidense, que financiando, creando oposición y desarrollando las teorías de Sharp, que luego se vendió como teorías libertarias, pues eran teorías para utilizar el poder blando, el poder llamado civil de esa sociedad civil, palabra que me horroriza, con presión de fuerza y de violencia extrema para producir una serie de cambios ilegales de poder. Y además hemos visto esos manuales no solo aplicados en el caso ucraniano en Kiev, sino aplicado, por ejemplo, exactamente igual en 2002 en el intento de golpe, ahora que está también tan de moda, el golpe de Estado a Hugo Chávez, donde se utilizó ONG, se financió directamente a la oposición, se compró parte de las Fuerzas Armadas, se utilizaron elementos extremistas como es María Corina Machado, que pertenece a los sectores de extrema derecha más radicales del espectro político venezolano. Es alucinante ver aquí a la socialdemocracia o a la izquierda apoyando a lo que sería equivalente pues, a un PP radicalizado o directamente a Vox, ¿no? Y aparte se utilizó la violencia extrema. En Caracas se utilizaron francotiradores que dispararon a las dos manifestaciones que discurrían por diferentes puntos de la capital, de chavistas y antichavistas, para que se enfrentaran, y en Kiev pasó exactamente igual. Desde el edificio del sector derecho se utilizaron francotiradores que mataban tanto a las fuerzas de seguridad del Estado
como a manifestantes para crear ese mismo caos, ¿no? O sea, eso es lo que se viene continuamente utilizando, a pesar de que nos vendan que es otra cosa. Y a partir de ese momento yo vi cómo crecía desde el Parlamento Europeo algo que era ajeno completamente al vivir de nuestro país, que era la rusofobia. Nosotros, culturalmente, no hemos tenido, históricamente, no hemos tenido gran diferencia con el pueblo ruso. Al revés, por Odessa, etcétera, etcétera, hemos tenido algunas cuestiones históricas en las cuales españoles insignes han participado en la construcción de Rusia, pero jamás Rusia nos ha atacado a nosotros. Entonces yo veía a los diputados y diputadas bálticos y polacos lanzando unas diatribas contra Rusia. Pasaba cada 2 por 3 por la Comisión de Asuntos Exteriores el embajador de Ucrania en Bruselas lanzando unas barbaridades sobre Rusia en Ucrania impresionantes. Y yo pensaba que esto no se iba a trasladar a la sociedad española. Me equivoqué absolutamente. Porque en esa rusofobia, en esa histeria, han participado todo el espectro informativo español y han participado todos los grupos políticos españoles. Yo me acuerdo, antiguos compañeros de Izquierda Unida, de Podemos, etcétera, hablando en los mismos términos que habla el poder sobre Rusia. La misma satanización que se hace y que viene además por las propuestas de Goebbels y de toda la propaganda del supervillano, ¿no? El supervillano que era Saddam Hussein, el supervillano que era Gaddafi, el supervillano que es Putin, el supervillano que es Maduro, el supervillano Fidel. Siempre van cambiando, ¿no? Pero siempre la misma, como decíamos, arquitectura, ¿no? Para convencer a las poblaciones. Y lograron convencerlos. Lograron convencerlos. Yo me acuerdo que aquel poderoso movimiento que hubo contra la guerra en Irak, que hablaban las encuestas por más del 90% de la población española, ¿no? Lo intentaron hacer, ¿no? Estábamos contra la guerra, contra una guerra de rapiña, que es exactamente igual que la que se está dando, ¿no? Pero veis cómo ahora no existe prácticamente movilización. Hay un despliegue naval, el más grande que se ha dado en el Caribe, en la historia, más grande que el que se utilizó para destruir a Libia frente a las costas venezolanas. Se está asesinando extrajudicialmente, no se sabe qué, porque no hay pruebas de ningún tipo en aguas internacionales, unas lanchas, ya se han identificado algunas de ellas que eran pescadores, pero aunque fueran narcotraficantes de pequeña monta, evidentemente, ¿no? Y aquí no pasa nada. No pasa nada. Hay una ruptura absoluta del orden internacional, pero también hay una consecución de todo ese trabajo ideológico y propagandístico que ha conseguido derrotar la conciencia de la mayoría de los pueblos del occidente colectivo, de Europa occidental. Y gracias a eso tenemos esos líderes enloquecidos, esos líderes que están diciendo que tenemos que prepararnos para una guerra de más de 50 millones de personas, que fue la cifra de la Segunda Guerra Mundial. 27 millones de ellos soviéticos, no hay que olvidarlo. 50 millones, eso lo está diciendo el secretario general de la OTAN. Como estaba diciendo el canciller alemán, que nos olvidemos de la seguridad social, que nos olvidemos de nuestras pensiones, que nos olvidemos de todas las promesas de los pactos sociales que se habían logrado después de la Segunda Guerra Mundial con la lucha obrera. Y aquí no pasa nada. Aquí viene un señor criminal, como es el señor Zelensky, corrupto, que ha cometido atrocidades contra su propio pueblo, que ha prohibido 13 partidos políticos, entre ellos el homónimo del Partido Socialista Español, que persigue y prohíbe las lenguas y los medios que se comunican en otras lenguas diferentes al ucraniano, como es el ruso, el húngaro, el rumano,
viene aquí, es recibido por las máximas autoridades del Estado, es llevado a ver la obra antifascista y antiguerra por excelencia, que es el Guernica, cuando él ha bombardeado y sigue bombardeando población civil. Se reúne con el gobierno más progresista del mundo, y cuidado que viene a la extrema derecha, cuidado. Pero ese señor, apoyado por grupos de extrema derecha ultranacionalistas que reivindican a los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, ucranianos, de Bandera, Sukevich, mataron cientos de miles de polacos, judíos, gitanos, comunistas, anarquistas, se lleva, sin consultar con nadie de su pueblo, por parte del presidente español, más de 1.000 millones de euros en armamento estadounidense. Y ese es el gobierno más progresista del mundo, que está en la misma línea, aunque no lo diga, que estos señores. Yo antes lo comentábamos tomando una cerveza. Yo antes, claro, trabajé como periodista, mi hermano fue periodista, fue asesinado siendo periodista. Sabía que la mayor parte de la comunicación, bueno, ya lo dijo Marx, ¿no? El dueño de la imprenta, ¿no? Pero había pequeños espacios y había periodistas que hacían muy bien su trabajo. Yo me acuerdo que veía siempre Informe Semanal, que veía nuestra televisión pública y algo había de contrapeso. Ayer, viendo el programa, el telediario, qué asco, de verdad, qué asco. Qué asco y qué desvergüenza, ¿no? En nuestra televisión pública. Cerca de más de 6 minutos dedicados a María Corina Machado, la ultraderechista que le han dado el Premio de la Paz por pedir la invasión militar de su propio país, por pedir las sanciones contra su propio país, medidas coercitivas unilaterales e ilegales. O luego un señor, durante otros 6 o 7 minutos, ensalzando el régimen yihadista sirio, de un terrorista que cortaba cabezas, y hay imágenes jugando al fútbol con esas cabezas, con su ministro del Interior actual, que se le buscaba por más de 5 millones de dólares por terrorista, que perteneció a Al-Qaeda y luego a Asnurra, que todos los días producen matanzas de cristianos, alawitas, kurdos, chiitas. Y eso nos lo tenemos que tragar, pagado por todos los ciudadanos de este país. Por eso, claro que estamos en un peligro. Estamos en un peligro absoluto. Y a día de hoy no hemos tenido ningún peligro más gracias a la contención de Rusia. Y es así. Le duela a quien le duela. Porque se han ido saltando todas las líneas rojas que había para enfrentarse e intentar derrotar a lo que es, como ha dicho José, la realidad, la primera potencia nuclear del mundo. El otro día en una conversación, porque aquí no nos ponen las entrevistas con el presidente ruso, que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero hay que escucharlo, ¿no? A mí me habían enseñado en el periodismo y las democracias liberales que los ciudadanos escuchaban de un otro lado y luego se hacían su propia composición del lugar, aparte de la línea editorial del medio de comunicación. Pero aquí escuchamos alguna vez la otra parte, cada vez menos. En Venezuela jamás ha habido una entrevista normalizada, bueno, la que le hizo el Évole, pero tratando también de ridiculizarlo 2 veces a Nicolás. Pero ahora, ¿qué pasa? Nunca escuchamos al embajador venezolano, nunca escuchamos al embajador ruso, nunca escuchamos al presidente Putin. Y está bien escucharlo, está bien escucharlo. El otro día decía un periodista, decía, la contención que está teniendo Rusia por cuestiones culturales y de hermandad con Ucrania, la contención militar la toman como mi debilidad. Y decía Putin, y se están equivocando mucho. Porque si yo hubiera empleado todo el poder militar de Rusia, no quedaba Kiev ni Ucrania en pie. Y solo hay que comparar con los bombardeos que se hace o que hizo. Mi hermano estaba en Bagdad cuando empezó la operación de conmoción y espanto que inició la Fuerza Aérea
fuerzas militares estadounidenses en Irak. El primer día murieron 50.000 personas en los bombardeos de Alfombra. En el primer día, 50.000 civiles. Y se atacó en los primeros lugares los centros de potabilización de agua, por ejemplo. Se atacaron los puentes, como pasó también en Yugoslavia. Es decir, para que veáis cómo nos mienten absolutamente de lo que está pasando en un conflicto que se podía haber solucionado perfectamente si no hubiera habido la expansión de la OTAN pactada con la disolución de la Unión Soviética, en la cual cuando ves toda la expansión y todos los países que se han añadido a la OTAN y lo pones en un mapa, es un cerco abierto y militar contra Rusia, en el cual, para cerrarlo, quedaba Ucrania. Era lo único que quedaba. Y Rusia estuvo intentando, desde el principio, entrar en un acuerdo de seguridad colectiva con Europa, desde que cayó la Unión Soviética, intentándolo. Y nunca se le dio porque Estados Unidos, los anglos, nunca han querido que haya una zona en la cual se lleve bien una zona política, económica, comercial, financiera y con intercambio de recursos naturales en Europa, entre Europa Occidental y Europa Oriental, porque sería además uno de los polos de poder en el mundo. ¿Pero qué se pedía desde Rusia? La no expansión de la OTAN. 1999, Polonia, República Checa, Hungría. 2004, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía y Eslovenia. 2009, Albania y Croacia. 2017, Montenegro. 2020, Macedonia del Norte. 2022, Finlandia, y 2024, Suecia. Pero ponerlo en un mapa. Cuando yo estaba en el Parlamento Europeo nos llegó y debatimos sobre las propuestas de Minsk I y Minsk II. Daban claramente la solución a los problemas de las poblaciones, de la población ucraniana, para que les dieran su posibilidad de vivir, a los que tenían vivir de acuerdo a su cultura, a la población que habla otro idioma. Daba la posibilidad también de la tranquilidad de Rusia de no posicionar elementos ofensivos. Es que era muy claro, 13 puntos en el Minsk II, alto el fuego, retirada del armamento pesado, verificación y monitorización del alto el fuego y de la retirada de armas pesadas, diálogo para unas elecciones locales, amnistía, proceso de reforma constitucional descentralizada para hacer Ucrania descentralizada y devolución del control de la frontera tras el cumplimiento. Nada de esto se ha cumplido a día de hoy. Y yo, para ir terminando, simplemente alertar de que estamos en un peligro de guerra total en Europa. Y que además hay un cambio total, que espero que hable, y lo hemos hablado antes Juan Antonio, hay un cambio de dirección estratégica de Estados Unidos, no por parte de los líderes de la Unión Europea y Gran Bretaña, que a día de hoy siguen queriendo derrotar a Rusia. Incluso están hablando de lanzar ataques preventivos. No se sabe si contra Kaliningrado, que es el enclave, sabéis, que tiene Rusia, o directamente contra San Petersburgo y contra Moscú. ¿Qué supone lanzar ataques preventivos de la OTAN contra Rusia? Pues una respuesta nuclear, que esperemos que sea táctica, pero es que de lo táctico a lo estratégico, ahí está. Entonces, tengámoslo claro. Debemos de abogar como ciudadanos de un país que no es soberano, por desgracia, como es España, como no es la Unión Europea, por un tratado de seguridad colectiva con nuestros vecinos. Y sobre todo con aquel que es una potencia nuclear, para no amenazarle y para que él no nos amenace. Y eso lo tenemos que empezar a reclamar activamente, porque si no, sin comerlo ni beberlo, nos vamos a encontrar con un problema de misiles nucleares sobre determinadas bases de la OTAN. Y nosotros pertenecemos a la OTAN. Yo quería haberme metido un poco más, pero ya me he pasado del tiempo, un poco sobre todo
en hablar pues, de que el verdadero problema es que estamos en un cambio de orden mundial, es decir, los 500 años del orden mundial liderado por Occidente han llegado a su fin. Desde Westfalia, desde la unipolaridad de Estados Unidos, ese orden ha llegado a su fin. Hay un nuevo orden multipolar, que hay diferentes teorías y luego lo podemos debatir, ¿no? Incluso hay alguien que habla de 3 polos y que incluso a Estados Unidos no le daría tanto miedo esos 3 polos, evidentemente sería Rusia, China y Estados Unidos. Estados Unidos le teme claramente a la gran multipolaridad, está emergiendo, todavía no se ha constituido realmente, pero en algo estamos. Y las élites occidentales, esas que han perdido 500 años de orden mundial y dominio mundial, se están revolviendo. Y en cómo se revuelvan nos va la existencia de la vida humana en el planeta. Porque lo que se está jugando es con potencias nucleares que podrían destrozar el mundo varias veces. Algo de lo que nos alertaba el comandante Fidel Castro y que por desgracia nuestros políticos y nuestros periodistas han olvidado a día de hoy. No a la OTAN y sí a la multipolaridad. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar, pues, al ser un viernes por la tarde, agradecer vuestra presencia. La verdad que para mí es un honor estar aquí y es más, yo espero que alguna de las fotos que me habéis sacado con este fondo acabe poniéndolo yo por ahí en alguno de mis canales o redes sociales, porque yo creo que es de lo mejor que he tenido últimamente, y eso que estaba en alguna universidad y estuve en Vitoria hace poco y demás, pero este fondo no estaba. Este fondo no estaba. Pues yo voy a intentar decirle, pues claro, Javier habla desde la experiencia y eso es imposible de superar. Es decir, porque cuando se habla desde la experiencia se habla desde la realidad más inmediata. Es incontrastable. Yo suelo ser más coñazo y voy a intentar hablar un poco más desde un punto de vista teórico para, bueno, intentar explicar qué es lo que ha venido pasando, qué está pasando en este momento y, bajo esa perspectiva, qué es lo que puede pasar a un corto plazo, teniendo en cuenta que ninguno tenemos una bola de cristal y, por lo tanto, nos podemos equivocar. Es más, si en la conclusión de lo que comenten me equivoco, mucho mejor. Ojalá me equivoque. Claro, cuando hablamos de la OTAN, hay que entender que es algo que viene desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN ha servido poco menos que de instrumento de ocupación de la soberanía de los pueblos europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ellos dirán, no, pero también estaba el Pacto de Varsovia. Hay que recordar que el Pacto de Varsovia se creó después de la OTAN, como respuesta a la OTAN. La OTAN se instaló en Europa y no solamente ha sido una alianza militar, ha sido un mecanismo de control político. De hecho, la Unión Europea, que no nació con ese nombre, nació con la Confederación del Acero y Carbón y demás, siempre vino supeditada a los intereses de quien mandaba en la OTAN, que siempre es un general norteamericano, que lógicamente responde a las directrices que le dé su cadena de mando, es decir, el Pentágono, que lógicamente va a depender de lo que decide la política de la administración norteamericana, es decir, la Casa Blanca. Por lo cual, todo lo que aquí existía respecto al tema OTAN estaba dirigido desde Washington. No es un secreto, simplemente estoy recordándolo para que no lo olvidemos. Y era también una forma de presionar políticamente. Y cuando algo se iba un poco de madre, estaba una red Gladio dispuesta a hacer lo que hubiera que hacer. Entre ellos el terrorismo. Y también manejaba localmente toda la política exterior y de defensa, incluso la política cultural.
Eurovisión nació como una iniciativa de la OTAN. Hasta ese punto. Bueno, pues claro, ahora que hemos entrado en un conflicto que se viene alargando desde los años 90, desde la disolución de la Unión Soviética. Disolución ilegal, porque había un referéndum al pueblo soviético al que se le preguntó si quería mantener la Unión y un 76% de los votos dijo que sí. Por supuesto, se ninguneó el referéndum y un borrachuzo que estaba en el Kremlin, llamado Yeltsin, otro elemento impresentable que era Kushner, creo que se llamaba en Ucrania, y otro de nombre que he olvidado, por Bielorrusia, una noche de borrachera en un bosque de Bielorrusia decidieron la disolución de la Unión Soviética. Por eso, cuando ahora mismo las autoridades del régimen de Kiev hablan de las fronteras del 91, son las fronteras de la legalidad soviética. Pero si son las fronteras de la legalidad soviética, usted admite la legalidad soviética, tiene que admitir entonces el referéndum. Ya la Duma rusa, hace muchos años, anuló aquellas decisiones. Porque es que, claro, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de una mínima pulcritud democrática, aquello era ilegal. Bien, pero se ve que esa parte de la legalidad soviética no le interesa al régimen de Kiev. Le interesa las fronteritas de lo que era la República Socialista Soviética en Ucrania. Bueno, ese conflicto se fue fraguando hasta 2014. Se habían gastado los americanos 5.000 millones de dólares por decirlo de una forma, en hacer de Ucrania un ariete contra Rusia, con la intención, en un momento determinado, de que Ucrania entrara a pertenecer a la Alianza Atlántica, a la OTAN, lo cual permitía una ventaja estratégica dentro de lo que es el equilibrio de fuerzas en el este de Europa, era una ventaja estratégica contra Rusia. Porque, claro, si tú colocabas misiles con cabeza nuclear en las fronteras orientales de Ucrania, tienes Moscú a 5 minutos. Y eso, lógicamente, Rusia no lo podía consentir, porque eso sí que afectaba claramente a su seguridad nacional. Con lo cual vinieron revoluciones de colores, vinieron gobiernos absolutamente corruptos, porque en Ucrania desde el 90 todo lo que habían sido gobiernos corruptos, dirigidos por una oligarquía que robó las propiedades públicas del Estado ucraniano, del Estado soviético, a muy bajo precio, para luego revenderlas a las industrias occidentales. Un expolio permanente. Hasta que, bueno, Yanukovych, en un momento determinado, presidente de Ucrania, decide que entre las dos ofertas que tiene, una de la Unión Europea y otra de mantener las relaciones comerciales con el Kremlin, era más ventajosa la de Rusia, decide que no va a firmar con la Unión Europea, que firma con Rusia, y en ese momento se monta por esta. Ya está, el Maidán. Así de sencillo. La historia que viene después, pues ya la conocéis. Ya es conocido en Donbass, la guerra permanente, ningunear los acuerdos de Minsk I, de Minsk II, y llega un momento en el cual ya la situación es insoportable porque la inteligencia rusa detecta que hay una operación claramente para lanzar una ofensiva militar contra el Donbass y recuperarlo, digamos, para el control del régimen de Kiev. Realmente lo que había era una operación claramente de seguir provocando a Rusia para que entrara en la guerra. Algo que evitó o había evitado Putin en el 2014, en el 2015, en el 2016, ya la perspectiva era que ya no se podía evitar. Y este que es un conflicto en el cual en ese febrero del 22 Putin ya le pega una patada al tablero geopolítico con la intervención militar, es un conflicto que va más allá de la cuestión territorial. No es una cuestión territorial. Rusia tiene territorio más que de sobra. Lo que le falta es gente, no territorio. Hay zonas de Rusia, de interior,
que es más fácil, si tú te das una vuelta por el campo, es más fácil encontrarte con un oso que con una persona. Están prácticamente despoblados. Son zonas ricas donde casi no se ha horadado, no se sabe ni lo que hay. ¿Para qué querría Rusia más territorio? Ya no digo lo de invadir Europa hasta Lisboa, ¿no? La parida de esta gentuza, ¿no? Pero la cuestión era no territorial, sino que era una cuestión de hegemonía global. Es decir, hay un momento que la potencia hegemónica, y luego lo haré un poco muy rápidamente, el paradigma geopolítico que explica estas cosas, la potencia hegemónica ve que va a tener que enfrentarse tarde o temprano con una serie de potencias emergentes en el mundo, que están surgiendo. Unas a más velocidad y otras a menos. Rusia, siempre Rusia. China y otras también después, ¿no? El objetivo de siempre de la OTAN ha sido empujar a Rusia a sus territorios históricos para luego desintegrarla y apoderarse de sus recursos. Como ahora se quiere apoderar de los recursos de Venezuela. Sé que esto tampoco es, no estoy descubriendo aquí ningún secreto. Esta ha sido la política de siempre. La herramienta, la OTAN. Esa es la herramienta, una OTAN sin límites, una OTAN de puertas abiertas. Es decir, yo coloco al final a gobiernos títeres y ahora me entras en la OTAN. Paso aquí. Una OTAN en la cual, hombre, cada cual puede elegir sus alianzas. Pero claro, en esto iba en detrimento de un principio adoptado en los acuerdos de Helsinki, ya en la época de la distensión, que era el principio de la indivisibilidad de la defensa, de la seguridad. Es decir, yo no puedo aumentar mi seguridad a costa de la seguridad de los demás. Y entonces, incumpliendo todas las promesas que James Baker, Helmut Kohl y otros líderes occidentales le hicieron a Gorbachev y después a Yeltsin, la OTAN siguió expandiéndose. Es decir, ahí se cebó la bomba de todo lo que iba a venir después. Ahí. El cálculo de los Estados Unidos en ese momento, bueno, era establecer que la OTAN fuera la que en un momento determinado fuera de alguna forma acotando en su territorio a Rusia para en un momento determinado poder lanzarse con un ariete. Y además torpedear algo que era muy peligroso, que era el acercamiento de Rusia a Europa Occidental. Es decir, ese acercamiento que en un momento determinado llevado adelante el presidente Putin porque tenía líderes europeos que de alguna forma había conectado bien, como era Schroeder en Alemania, como era el propio Berlusconi en Italia, o el francés me parece que era Chirac, quien estaba bien. Es decir, era una forma de, bueno, de integrar a Rusia en el esquema occidental. Esa era la pretensión de Putin. Luego vendría la decepción. Y de la decepción ha venido ya el estar dispuesto a pegar tortazos. Pues claro, le engañaron. Chulearon a Rusia. La despreciaron. Le dijeron que no. Y bueno, pues claro, el torpedear ese acercamiento de Rusia a Occidente, a Europa Occidental, además permitía dar un nuevo papel a la OTAN, porque la OTAN se estaba quedando sin papel. Si ya no existía el bloque comunista, los rojos malos aquellos que estaban en aquella zona, ¿qué sentido tenía la OTAN? Porque había que mantener todo ese aparataje militar. Claro, si de nuevo volvía a haber un enemigo en el este, la OTAN volvía a tener una razón de ser. Y era esto lo que se buscaba. Y además, en base a una doctrina militar sin entender lo que era la doctrina militar rusa. La OTAN entendía siempre que, bueno, lo suyo era
la lógica de incrementar los costes. Es decir, yo voy presionando y voy haciendo que Rusia tenga cada vez un mayor coste para mantener su seguridad, que es lo que intentó también Reagan con la famosa Guerra de las Galaxias, acogotar a la Unión Soviética con un gasto armamentístico tremendo para, de alguna forma, debilitar su economía. Pero, claro, es decir, eso lo hacen aquellos que no conocen cómo es Rusia, ni que no conocen su historia, ni conocen las leyes de la geopolítica, porque Rusia no se ha guiado nunca por los costes, sino por la amenaza. Si sienten una amenaza existencial, los costes le dan igual. Y prueba de ello son 27 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, porque entendían que lo que estaba en peligro era su propia existencia. Por lo tanto, da igual el coste que tenga. Hay que sobrevivir. Hay incluso una frase popular entre los rusos que es tremenda, porque indica la mentalidad. Cuando dicen que ¿qué nos importa un mundo si no está Rusia? Claro, es decir, esto es tremendo, porque claro, indica que si sigues presionando, el oso te va a pegar un zarpazo. Y ese zarpazo hoy igual es nuclear. Hay que tener cuidado. Esto no lo han entendido nunca los dirigentes occidentales de la OTAN. Ellos piensan todo en una cuestión de coste, de balance, ¿no? de cuenta de resultados, muy lógico con su propia ideología. La ideología del capital, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en este no entender el prisma de las amenazas que hacen que el conflicto sea existencial para Rusia, nos ha llevado a este punto. Y bueno, el llevarnos a este punto ha significado que Rusia ha hecho un giro hacia Eurasia, que Rusia esté apoyando el surgimiento de un sur global frente a ese neocolonialismo que se impuso tras la Segunda Guerra Mundial, que se apoye en China como retaguardia estratégica y China en ella como retaguardia estratégica, y que sin una Europa soberana, porque los rusos sí que saben que Europa no es soberana, ¿para qué van a negociar con Europa? ¿Qué sentido tiene? Negociamos con el jefe. ¿Quién es el jefe? Washington. Ya está. ¿Con quién negoció? Esto hemos visto las imágenes recientes, un poco chocantes, de cómo se reúne la delegación rusa con la delegación norteamericana, y la delegación norteamericana poco menos que es la patronal de la inmobiliaria norteamericana, ¿no? Es decir, Witkoff, de la inmobiliaria de Nueva York, Trump, de la inmobiliaria de Nueva York, Jared Kushner, también dedicado a los negocios inmobiliarios, y por último creo que van a meter por ahí a Larry Fink, que es BlackRock, también con los negocios de reconstrucción y demás, ya. La patronal del sector. Bien, pues claro, todos los intentos que ha habido por parte de Rusia han sido no solo la cuestión local del problema ucraniano del Donbass, sino el Tratado de Seguridad Colectiva Europea, que implica que ustedes se vuelven a la frontera del 97, a la OTAN. Ese es el gran problema. Ese es el problema que ahora mismo está en la mesa de negociación. No con Ucrania, no, con Estados Unidos. Esta es la cuestión. De hecho, en noviembre de 2021, Rusia presentó un borrador de acuerdo de seguridad para Estados Unidos y la OTAN sobre un tratado de seguridad colectiva europea. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, pues Stoltenberg, que era el antecesor de Rutte, hay que decir que aquel era tonto, pero el sucesor, es decir, tiene cuidado, es decir, todo es empeorable en esta vida. Entonces, bueno, pues Stoltenberg, por supuesto, dijo que no. Y os voy a leer palabras textuales para que veáis el espíritu de estos personajes. Decía Stoltenberg, el trasfondo fue que el presidente Putin está contando estas cosas, ¿no?
declaró en el otoño de 2021, y de hecho envió un borrador de tratado que querían que la OTAN firmara para prometer no más ampliaciones. Eso fue lo que nos envió. O sea, lo reconocen ellos. El borrador está publicado en la página del Kremlin, para que lo vea cualquier persona del mundo. Y era una condición previa para no invadir Ucrania. Por supuesto, no firmamos eso. Sucedió lo contrario. Quería que firmáramos esa promesa de no ampliar nunca la OTAN. Quería que eliminemos nuestra infraestructura militar de todos los aliados que se han unido a la OTAN desde 1997, es decir, la mitad de la OTAN. Toda Europa Central y Oriental. Deberíamos eliminar a la OTAN de esa parte de nuestra alianza, introduciendo algún tipo de membresía de segundo orden, de segunda clase, y eso lo rechazamos. Entonces fue a la guerra para impedir que la OTAN, más OTAN, se acercara a sus fronteras. Él tiene exactamente lo contrario. Esa es la chulería y la soberbia de los personajes. Bueno, pues, y así comenzó lo que entendemos ahora de la guerra de Rusia con Ucrania. Falso. La guerra de Rusia con Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022 y acabó en abril de 2022, cuando las autoridades ucranianas acuerdan en Estambul con las rusas llegar a un acuerdo de paz. Lo firman, dan el visto, y falta el visto bueno de Kiev, de Zelensky. Y es cuando, enviado por Biden, Boris Johnson, un personaje farandulero, se presenta en Kiev para decir que no firme y que hay que continuar la guerra. A partir de ese momento, la guerra no es de Rusia con Ucrania. La guerra es de la OTAN con Rusia. A partir de ese momento. Que no nos engañen más. Esa es la realidad. Y tal realidad es que desde entonces acabaron con todas las armas de fabricación soviética que había en toda Europa, en países de la OTAN. Todo fue enviado a Ucrania. Y cuando se acabaron, empezaron a enviar armamento occidental. Decía tú las cifras. Toda la OTAN, 32 países, pero hay que contar no solamente los 32 países de la OTAN, sino los 50 de Rammstein. Son 32 más otros países que no son OTAN, pero que sí están en el bloque anglosajón o occidental. Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, hasta un total de 50 países, que son los que se unen en la base norteamericana de Rammstein en Alemania para decir han estado decidiendo los sucesivos envíos de armamento al régimen de Kiev. Se han gastado los Estados Unidos 373.000 millones de dólares y los europeos aproximadamente unos 180.000 millones de dólares, sin contar otras partidas como es el mantenimiento de los millones de refugiados, el coste que tiene todo el aparataje de inteligencia satelital, guerra electrónica, etcétera, ya que va directamente hecho por la OTAN, no enviado a Kiev. Es decir, nos hemos gastado un dinero. Ustedes simplemente, como europeos, cojan los 180.000 millones, dividan entre la población europea y ya saben lo que cada español o cada familia española de 4 miembros de media ha pagado en este tiempo para mantener esa guerra. No es tontería, hagan las cuentas. Hagan las cuentas. Bien, pues comenzó la operación militar, 3 años y pico, y ya hemos llegado a este punto. ¿Cuál es el punto? Pues que frente a todas las sanciones, el aislamiento, el bloqueo, el robo de los fondos soberanos rusos, las condenas diplomáticas, en fin, la propaganda día, tarde y noche, frente a todo eso, además, con un ejército de borrachos no preparado, cuyos se le acababan los misiles, utilizaba los chips de las lavadoras, atacaba con palas, avanzaba con burros, incluso ha sacado carros de combate de los museos para poderlos utilizar en frente. El ejército ruso ha conseguido una victoria contra toda la OTAN.
Esa es la realidad. Una ventaja militar sostenida, demostrando A, capacidad industrial para mantener una guerra de desgaste, B, reorganizando el mando operativo y ajustando para efectivamente mantener una tasa de reposición de bajas y demás que le permite continuar la guerra, C, un desgaste progresivo del enemigo, y esto ha implicado pues, un avance significativo en todos los frentes, que se va viendo cómo poco a poco va desgastando al ejército ucraniano, mercenarios, la Legión Internacional y todo eso que han mandado allí. Y hoy el régimen de Kiev enfrenta una crisis militar, logística y energética crítica. Esto se ha unido a la crisis interna en Ucrania, caos informativo, desmoralización, problemas con la movilización, una moral ya dentro de la ciudadanía por los suelos, crisis logística, el 70% de la infraestructura energética está destruida, crisis de suministros, a eso hay que añadirle la superioridad tecnológica rusa ya en todos los órdenes. Fijaros que la superioridad tecnológica ucraniana al principio en el tema de drones era superior a la rusa. Los rusos sufrieron bastante al principio todo ese tema. Y bueno, pues esto se dirige a un colapso industrial, a un colapso energético, a un colapso en los frentes. Conclusión general, que la guerra está entrando en una fase final. Una fase final que lleva claramente a la derrota. Ucrania ya no puede evitar el avance ruso. Hay un desgaste acumulativo. Su tasa de reposición, es decir, de que poder reponer las bajas que tiene al mes, está ya a menos del 50%. Es decir, si tiene 40.000 bajas, solo puede reponer ya menos de 20.000. ¿Esto qué significa? Que en un mes, en 2 meses, en 6 meses, en 8 meses, no va a poder continuar. El frente se le va a agujerear por todos lados. Ya está pasando. Y bueno, pues que, bueno, pasó el momento que abren un poco la frontera, como ha ocurrido con los chavales de 18 a 23 años, porque teóricamente podían ir a estudiar al extranjero, en un mes han ido 170.000. Es decir, hay una creciente despoblación en el país. En definitiva, la situación ya empieza a volverse crítica. Y esto es una derrota de la OTAN. Y esto los analistas del Pentágono lo saben, lo ven, tan tontos no son. OTAN es lo que es, y Marco Rubio peor. Pero los analistas del Pentágono son militares que han estudiado, ¿verdad? Y saben lo que está pasando. Tienen información directa, tienen monitorizado el país, satelitalmente, con inteligencia y demás. A ellos no les van a engañar. Otra cosa es lo que la prensa diga, pero a ellos no les engañas. Ellos lo saben. Con lo cual, bueno, pues nos encontramos con que en este conflicto Europa ha perdido el equilibrio militar y político, carece de estrategia y de su capacidad de influencia es nula, porque ya Rusia entiende que la otra parte del conflicto es Estados Unidos y es con quien va a negociar. Financieramente es un desastre, la Unión Europea no tiene dinero, de ahí viene la insistencia de robar los 300.000, en este caso 270.000 millones de euros que tiene de fondos congelados de los fondos rusos. No tiene autonomía estratégica porque depende de Estados Unidos. Además financia su industria, la industria del complejo militar industrial norteamericano. No hay una estrategia coherente. No se sabe dónde va Europa. Bueno, sí se sabe, van a la guerra. Van a la guerra. Y además en medio de una división interna creciente. Y digo creciente, vamos, es decir, se acaba de cambiar un nuevo gobierno, ahora mismo en Chequia, que ha entrado alguien que está más en la línea de Fico o de Orbán que de lo que decida Bruselas. Pero es que acaba de caer el gobierno de Bulgaria esta misma mañana. Por la presión popular. Tendré con pocas elecciones. ¿Qué va a pasar?
pues igual es otro país que también se les va de control. Y esta es la situación. Con lo cual, todo el desplazamiento diplomático ha ido ¿a qué? Pues a lo que hablen entre Moscú y Washington. Sí, claro. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que, cuando nos presentan las cosas por los medios, entendamos que eso es lo que está pasando y por qué está pasando, ¿no? Tras de todo esto que hay, pues un cambio de paradigma político, geopolítico. Aquí hemos vivido, sobre todo los que ya tenemos años, 3 paradigmas geopolíticos. Vivimos el mundo bipolar, aquí la división de bloques, del bloque socialista y el bloque capitalista. Y lo que se llamó la Guerra Fría, ¿no? Pero bueno, era un paradigma en el cual los contendientes se enfrentaban por fuerzas proxys. Nunca se enfrentaron directamente porque todos entendían que el peligro era la destrucción mutua asegurada, la guerra nuclear. A ese paradigma, una vez que colapsa la Unión Soviética, le sustituye el paradigma unipolar. Y en ese paradigma, ¿qué ocurre? Hay un vacío de poder, colapsa la Unión Soviética, y ese vacío de poder lo ocupa inmediatamente el otro bloque. Y es el momento, bueno, pues del fin de la historia, ¿no? La victoria final de la democracia liberal y el capitalismo, el fin de la historia, decía Fukuyama, y realmente, bueno, pues era la hegemonía liberal, la hegemonía indiscutida de Estados Unidos, la globalización acelerada, la financiarización de la economía, la agenda del nuevo orden mundial, ¿no? Se cambiaba la naturaleza de las amenazas, entonces aparecían los estados canallas, la guerra internacional contra el terrorismo internacional, recordad todo esto, porque todo esto trajo guerra, Irán, o sea, Afganistán, Irak, Libia, Yugoslavia, todo esto trajo guerras. Bueno, la estrategia de Estados norteamericana era la de expansión, de ahí viene la ampliación de la OTAN, y supremacía, objetivo estratégico, obtener tal poder militar que nadie se atreva a enfrentarse a ellos. Esta era la estrategia, ¿no? Bueno, pero empiezan a surgir potencias emergentes. Fundamentalmente China, desde el punto de vista económico, que era la que estaba acumulando el suficiente poder económico como para hacerle frente. Y además desde un punto de vista ideológico distinto. También, al llegar al año 2000, el presidente Putin vuelve a darle, a levantar una Rusia absolutamente decaída tras el colapso soviético, 10 años que fueron un desastre para Rusia, un desastre con aquellas teorías del shock económico, el paso del socialismo al capitalismo, 9 millones de muertos costó ahí. Y que cualquiera que analice un poco ese pedacito de la historia rusa, tela. Bueno, pues llega el presidente Putin y empieza a, de alguna forma, volver a que Rusia sea potencia, a que sea tenida en cuenta, a levantarla del desastre, de la ruina, etc. Bien, y entonces comienza a aparecer la visión de un mundo multipolar. Es decir, que se tenía que acabar la hegemonía de una sola potencia, que eran los Estados Unidos y sus vasallos, ¿no?, sobre el mundo, que imponía políticas, que imponía regímenes, daba golpes de Estado, invadía países, etc. Y bueno, pues esto se basa fundamentalmente en 2 estrategias. La doctrina de Eugeni Primakov, que fue jefe de los servicios de inteligencia soviéticos y luego fue mi primer ministro en la Federación Rusa, y que si no hubieran trufado las elecciones, las últimas elecciones no las hubiera ganado Yeltsin, las hubiera ganado Primakov. Un hombre que era, bueno, seguía sintiéndose comunista, ¿no? Es decir, de la época de la URSS. No pudo ser, siguió Yeltsin, pero su doctrina sí que la adopta Vladimir Putin cuando llega a la presidencia rusa. Y era, pues eso, el triángulo estratégico, montar el triángulo estratégico en Eurasia, que era la alianza de Rusia, China e India, la negación de área, y la estrategia de negación de área, es decir, no nos vuelven a tocar las narices en nuestras fronteras. De ahí viene, por ejemplo, la intervención en Georgia en 2008, y Siria en 2014, y hasta llegar hoy a lo de Ucrania.
¿Mm? Y, por supuesto, enfrentar al occidente colectivo, bueno, pues, ya con un formato de guerra híbrida, con lo que llaman la doctrina Gerasimov, que no es de Gerasimov, pero bueno, él la ha hecho famosa, es decir, por un famoso artículo que publicó, ¿no? Que es de la guerra híbrida, ¿no? La estrategia china, además, era ir con el concepto de ganar-ganar, es decir, estableciendo alianzas y relaciones con los países a base de inversión, de tal manera que ellos ganaran y China también ganara, ¿no? Y esto llevaba a todas las iniciativas de la Franja y la Ruta de la Seda, la diplomacia de los puertos, por eso los chinos han utilizado tanto por los puertos, y para poder tener puntos donde sus canales de distribución de sus mercancías, que porque China se convierte en el mayor productor del mundo, tengan salida. Claro, aquí este nuevo paradigma del mundo multipolar deja a la hegemonía norteamericana ante un problema. ¿Qué hacer? Esta es la parte importante. ¿Qué hacer? Porque esto es lo que explica lo que está pasando. Tiene tres posibilidades. Cae en la trampa de Tucídides. Es decir, ¿qué es lo que es la trampa de Tucídides? Bueno, la trampa de Tucídides es una consecuencia realmente del dilema de seguridad. Es decir, yo para aumentar mi seguridad o para mantener mi hegemonía, lo que hago es aumentar mi capacidad militar. Y así me siento más seguro. Pero claro, al hacer eso, los otros actores, ¿qué ven? Se sienten amenazados. Tú estás aumentando tu capacidad militar, para poderte responder, aumento la mía. Y ahí se inicia la carrera de armamentos. Y cuando es entre potencias, que una tiene la hegemonía y la siente en peligro, y otras que quieren que se las considere porque tienen ya ese poder, se cae en la trampa de Tucídides. Es decir, la guerra mundial. Graham Allison, profesor de Harvard, es el que realiza un estudio en los últimos 500 años y observa que en 16 veces se ha producido esta circunstancia. En 14 de ellas se acabó en guerra. En la que no se ha acabado en guerra fue porque era entre Estados Unidos y el Reino Unido a principios del siglo XX, como eran primos y demás, consiguieron repartirse el tema, ¿no? Es decir, bien, pues esta es una de las opciones que tiene la hegemonía. La otra opción que tiene, la segunda opción, pues mantener un actual escenario de declive, de decadencia, que se observa en muchos detalles, ¿no? Es decir, una hegemonía sobreextendida en todo el planeta, agotada, porque esto es muy caro, la deuda norteamericana ya es impagable, no se puede sostener esto, realmente no se puede sostener. Y antes de entrar a una espiral de declive irreversible, que, pues, bueno, pues, que nos puede llevar al agotamiento económico con la deuda, la polarización política interna, el resentimiento global contra una potencia ensoberbecida por todo el mundo, ¿no? Pues antes de llegar a eso, pues a lo mejor hay que pensar en retraer, ¿no? Y gestionar, como solución, gestionar de alguna forma ese declive, es decir, adaptarse al mundo multipolar. Esa sería la solución, digamos, que evitaría la guerra mundial y que evitaría el hundimiento, no ya como hegemonía mundial, sino ya el hundimiento del país, el colapso. Y entonces, bueno, pues esta opción de gestión del declive relativo sería, bueno, pues reconocer que el momento unipolar ha acabado, que el poder que tiene Estados Unidos en este momento es relativamente menor. Cuando digo relativamente menor, no es que sea menos potente que Rusia, o menos potente que China, o menos potente que India, sino que es menos potente que la alianza de todos ellos. Y entonces de esto se dan cuenta. Esto lo tienen estudiado. Y entonces, bueno, pues hay que adaptarse. Y adaptarse es convertirse, bueno, pues está en la mesa multipolar, pero intentar estar en la mejor posición posible en esa mesa. Y bien,
eso se hace por un equilibrio desde fuera y reducción de las ventajas comparativas. Es decir, hay que volver a producir, porque ya hemos visto que son incapaces de producir al mismo nivel y al mismo ritmo que la industria bélica rusa. Hay que volver a investigar, porque se ha demostrado en tecnología e infraestructura, se ha demostrado que su tecnología militar en Ucrania ha sido un desastre. Un desastre. Por lo tanto, de nuevo, hay que volver a tener ingenieros, a tener industria para producir, a tener las materias primas que nos permitan esa producción. Hay que volver a una economía real y no una economía especulativa. Y eso es el planteamiento que traía Trump. No porque Trump sea bueno, pues sí, Trump es un especulador inmobiliario, sino porque esto es lo que está dentro de los analistas estratégicos norteamericanos, que ven cuál es la realidad y que ven el futuro, ¿no? Y entonces, bueno, pues ante eso deciden una nueva estrategia de seguridad nacional, que es lo que se ha publicado, y esto es reciente, esta misma semana. Vamos, es que estamos hablando ya, es decir, parece el telediario, estamos hablando de la noticia del día, ¿no? Es decir, bien, pues efectivamente esto es con lo que nos encontramos. Yo, es decir, os voy a contar un poquito, ya me estoy extendiendo demasiado, un poquito de lo de la estrategia de seguridad nacional para que veamos por dónde van las élites norteamericanas y el choque que eso produce con las élites europeas. Y digo las élites norteamericanas, no todas, porque los neocons y ciertos sectores, sobre todo sionistas y nada norteamericanos, claro, no están puestas a labor. Ellos quieren mantener la hegemonía. Las élites europeas, por pura supervivencia personal casi, pues son todos unos corruptos y unos locos, quieren mantener la guerra, mantener la hegemonía y mantener la situación, status quo. Pero bueno, parece que hay otras élites en Estados Unidos que han decidido que habrá que adaptarse a ese mundo multipolar y para eso lo mejor es empezar a tomar posiciones, para tener una cierta ventaja estratégica sobre los demás, dado que va a ser inevitable. Y entonces, bueno, pues aparece esta estrategia de seguridad nacional. Previamente aparece el plan de paz de los 28 puntos que intenta imponer a Ucrania. Es decir, como si Estados Unidos no tuviera que ver con el conflicto y fuera un simple mediador, cuando realmente está detrás del conflicto. Pero bueno, adopta ese papel. No, yo ahora quiero la paz. Y tengo un plan de 28 puntos. ¿Que se niega? Pues empiezan a salir escándalos de corrupción. ¿Que los europeos se niegan? Pues también empiezan a salir escándalos de corrupción. Ya han detenido a Mogherini, a la mano derecha de Borrell. Esto puede seguir. Esto puede seguir porque efectivamente son decenas y decenas de miles de millones de dólares los que se han esfumado. Y no creo que cede, que eso se lo deba a todos. Con lo cual, claro, aquí habrá que ver quién está pringado. Yo diría todos. Para no... Es decir, quizá haya que hacer como aquel, ¿no? Es decir, mátenlos a todos, que Dios decida quiénes son los buenos y los malos. Porque es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Bien, pues entonces, estos días aparece un documento de la Estrategia de Seguridad Nacional Norteamericana que evidentemente no lo han hecho el viernes pasado. Esto se ha ido a estar elaborando durante un tiempo y evidentemente no lo ha elaborado Donald Trump porque todo esto no tiene ni pajotera idea. Es un indigente intelectual. El hombre no la palabra. Y mucho menos Marco Rubio. Es decir, alguno de estos. Uno ve a Peter Hegseth y a mí me recuerda a este de Vox, al que era concejal de Madrid, Ortiz. Ahí me recuerda el típico Madelman, sí. Unos tipos bastante enloquecidos todos, ¿no? Esto no ha sabido de él. Es evidente que de los analistas de los think tanks norteamericanos, la Rand Corporation, el Galactic Council, la Brookings Institution, los propios equipos del Pentágono han decidido que, dada el cambio del paradigma geopolítico global, esto es lo mejor que podemos hacer. Y entonces han sacado esta estrategia de seguridad nacional, que como europeos nos afecta.
Pero hay una cosa curiosa. La primacía ya no la tiene el enfrentamiento con China. La primacía ya no la tiene el enfrentamiento con Rusia. La primacía pasa a ser el control del hemisferio occidental. ¿Qué es para los Estados Unidos el control del hemisferio occidental? El control de las Américas. Si uno ve el mapa, parece que el Atlántico divide el este del oeste y para ellos el hemisferio occidental son las Américas. Y entonces, leo textualmente un punto. Después de años de negligencia, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental. Ahora uno ya se puede explicar qué está pasando en el Caribe. Tiene toda su lógica. El narcotráfico, los contrabandistas de gasolina, en fin, bueno, ¿no? Dice más, el hemisferio occidental tradicionalmente se refiere a América del Norte y del Sur y las aguas circundantes. Bien, voy a decir una cosa. Dentro de ese hemisferio occidental, si uno ve el mapa, está Groenlandia. Yo la doy por perdida, pero vamos, solo hay que ver cómo ha respondido a un solo hombre, parecían legionarios, cómo han respondido ante la amenaza de Trump de quedarse con Groenlandia, cómo han respondido todos los líderes europeos. Como legionarios. El Plan 2025 promete negar a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas de la región o controlar activos estratégicamente vitales. ¿Qué quiere decir esto? Que China y Rusia se tienen que ir, y Irán y Turquía se tienen que ir de las Américas. ¿Por qué? Porque controlan activos estratégicamente vitales. Por ejemplo, pueden controlar el petróleo de Venezuela, o el litio del Triángulo del Litio, o incluso el agua potable aquí en Argentina, Paraguay y La Pampa. También establece el objetivo de garantizar la preeminencia estadounidense, palabras textuales, en el hemisferio. Su acceso a geografías clave en toda la relación. Os voy a decir una geografía clave: Panamá, el canal. Otra, Groenlandia. El paso del sur, de la final de La Pampa y Chile. Claro, que es la entrada a la Antártida. Eso es geografías clave. Quiere alinear a sus amigos en la región para controlar la inmigración, detener el tráfico de drogas, garantizar la seguridad, que los trenes lleguen a su hora y expandirse por toda la región cultivando nuevos socios. ¿Qué quiere decir? Que va a intentar cambiar los gobiernos que no sean proclives a la política norteamericana. La estrategia de seguridad nacional está diseñada para reforzar las asociaciones militares en la región, desde la venta de armas hasta el intercambio de inteligencia y ejercicios militares conjuntos. Es decir, coordinar los ejércitos, supeditarlos al ejército norteamericano. Y el documento destaca que el hemisferio occidental alberga numerosos recursos estratégicos que necesitan los Estados Unidos. O sea, le podemos llamar de todo, pero no, hombre, sinceros son. O sea, los chicos no se esconden. Bueno, como digo, esto nos dice un poco por lo que está ocurriendo en el Caribe, ¿no? Finalmente, vamos a ver en lo que afecta a Europa, porque esto es muy importante. Dice, el interés principal de Estados Unidos es terminar las acciones militares en Ucrania. ¿Por qué? Porque Trump quiere, uno, evitar una derrota desastrosa como ocurrió en Afganistán. Esas imágenes que afectaron a Biden, Trump no las quiere ver de ninguna de las maneras. Por lo tanto, antes de que el desastre militar sea mayor, vamos a hacer la paz como sea. Dos, que es una promesa electoral. Y Trump necesita un éxito porque tiene elecciones dentro de 10 meses. Puede perder el Congreso y el Senado. Y acaba siendo un pato cojo en la política norteamericana, sin sacar una puñetera ley. Y tres, por su narcisismo, él quiere ser primo Nobel de la Paz,
ganar Eurovisión, es decir, necesita estas cosas. Y el otro día la FIFA se ha inventado un premio. Vamos, estoy seguro que lo han pagado. ¿Cuánto vale un premio de esto? Sí, pues, invéntatelo. No sé. Bueno, parece una tontería, pero es que estas cosas influyen en la mentalidad de otros personajes, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que acabar con la guerra de Ucrania, hay que restaurar la estabilidad estratégica con Rusia. ¿Qué significa esto? Volver al borrador de 2021, donde se plantea un tratado de seguridad colectiva para Europa. Si hubieran hecho caso en el 2021, nos hubiéramos ahorrado la guerra, 1 millón y pico de muertos, la destrucción de Ucrania. La OTAN tiene que dejar de ser visto como una alianza en constante expansión. Lo que decía en el documento ruso. Es decir, Ucrania no va a entrar en la OTAN, ni Moldavia, ni Georgia. Y, por supuesto, que Europa asuma la responsabilidad de su propia defensa, que la pague. Esto es importantísimo, porque realmente el documento de Estrategia de Seguridad Nacional, que estamos traduciendo, a ver si lo publicamos ya en español, lo que viene a indicarnos es que ellos acceden a, es decir, los analistas norteamericanos acceden a esto y están reconociendo sus limitaciones, que ya no pueden pagarlo todo. Que no pueden pagarlo todo. Por lo tanto, hay una cosa fundamental que hacen ellos en el documento, que es olvidarse de la estrategia de dominación de espectro completo. ¿Qué era esto? La doctrina que decía que ellos tenían que intervenir en cualquier parte del mundo y estar presente en cualquier parte del mundo, cosa que económicamente y socialmente ya pueden hacer. Es decir, son conscientes de que su hegemonía se ha acabado y por lo tanto han de repartir gastos. Yo me quedo con lo que quiero controlar, que es mi retaguardia estratégica, lo que ellos llaman su patio trasero, y ya me siento yo con los demás a negociar. Esto es la realidad. Y en medio de esto aparecen los líderes europeos que dicen, no, hombre, no, ¿cómo vamos a ir por ahí? A la guerra. ¿Quién nos quieren llevar a la guerra? Pero además nos quieren llevar a la guerra, ya sin los norteamericanos. Es decir, nos quieren llevar a perder la guerra. Directamente. Nadie dice una guerra para perderla. Eso solo lo hacen los locos. O algo peor. Es decir, los corruptos, los traidores, los criminales. Porque si no es incomprensible. Claro, los líderes europeos siguen con la vieja doctrina impuesta por el primer secretario de la OTAN, que era un británico, Lord Ismay, que decía que en Europa había que tener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Oye, y lo están consiguiendo, pero bien. La pata británica está ahí, la pezuña británica está ahí. Con lo cual, bueno, pues, ¿qué quiere hacer entonces los líderes europeos? Intentar seguir como hasta ahora, como sea, porque su propia supervivencia, su clase política, empresarial, económica, social y mediática, depende del mantenimiento de este Estado. Porque el día que los pueblos se reboten, todos estos van a tener que coger un barco y irse lejos. Porque esto va en contra de los intereses de los pueblos europeos. Y porque tú aquí en contra de los intereses de los españoles. ¿Qué quieren hacer? Mantener la guerra, mantener la cadencia del complejo militar industrial norteamericano, porque aquí no son capaces de fabricar al nivel que se requeriría. Crear un problema a Trump, a ver si pierde las elecciones, por eso sí, se reúnen con Zelensky, andan conspirando, a ver cómo podemos, a ver si, no, tú di ahora que sí, te elecciones, pero dentro de 90 días, son 3 meses más, vamos ganando tiempo, a ver si llegan las elecciones de medio término. Es decir, están jugando a esto, están jugando a alargar la situación, a mantener la guerra.
Además, eso nos sirve para ocultar la crisis estructural de la Unión Europea, económica, de desintegración social, de desastre demográfico. No hay una política de control de inmigración para que pueda haber una inserción adecuada. Esto es un cachondeo. Desindustrialización, pérdida de soberanía alimentaria, solo hay que ver cómo está el sector el primario, la corrupción sistémica, lo estáis viendo también, y el déficit democrático, con la censura y la represión por medio. Y a eso únale ya pues, la anomia, la absoluta falta de valores colectivos, comunitarios, una población absolutamente enfocada en lo individualista, en el yo. Es decir, bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Y a eso, claro, pues hay que ocultarlo. Para ocultarlo, militarizar Europa. Ante la amenaza rusa, nos gastamos lo que haga falta. Hablan de 850.000 millones, pero si hace falta duplicarlo, se duplicará. Es decir, se tira de bonos que el Banco Central Europeo tire de bonos, para que compren por ahí y ya pagarán. Si no, nuestros trabajadores de ahora lo pagarán las generaciones futuras. No importa. Y entonces, bueno, pues plan de rearme, servicio militar obligatorio, censura, represión, control social, suele que ver las leyes digitales que están sacando la Unión Europea, o el tema del servicio militar obligatorio, mandándole cartas a los chavales belgas o alemanes diciendo que firmen por un año al servicio militar por 2.000 euros al mes. Un chaval de 18 años que está en el paro, pues igual le da por firmar. Claro, lo que no le van a decir es que en algún momento determinado igual tiene que ir a algún frente. Y una vez que haya firmado, a ver qué hace. Y avivamos el miedo a la amenaza, el miedo a todo, a la pandemia, a la catástrofe climática, a los extraterrestres, el miedo para todo. Es decir, el miedo es el combustible aquí para que todos asumamos que las medidas que toman lo hacen por nuestro bien, siempre por nuestro bien. Y así, bueno, pues aceptemos el control social, aceptemos los gastos de defensa y sobre todo aceptemos los recortes que serán obligatorios para poder llevar adelante sus planes. Recortes en sanidad, en la educación, en las infraestructuras, en las pensiones. Pues claro, no hay para pagarlo todo, No hay para pagarlo todo. ¿Qué es lo único que les frena para ir a la guerra frontalmente contra Rusia? 6.000 cabezas nucleares. Eso es lo único que les frena. Con lo cual, su idea genial es a ver si mantenemos un conflicto de baja intensidad con Rusia que justifique todo esto, eternicemos ese conflicto, pero nunca llegando hasta el límite en que los rusos se cabreen tanto que sean capaces de lanzarnos un pepinazo nuclear. Y ese es el ten con ten que estamos viendo. Y esa es la gran amenaza que tenemos. Esa es la guerra, pero además es una guerra contra nosotros, no contra los rusos realmente. Es una guerra contra nosotros, contra el pueblo. ¿Qué es la que va a pagar? La munición, y encima va a ser la víctima en un momento dado. Y si las poblaciones se ponen muy tontas, todas esas fuerzas militares que estamos rearmando, ¿contra quién se van a utilizar? ¿Contra los rusos que te pueden lanzar un pepinazo nuclear? No, hombre, no. Se van a utilizar contra las propias poblaciones que se revuelvan. Contra los propios países que se quieran soltar del yugo. Es decir, y de verdad, por eso decía al principio que ojalá me equivoque. Ese es el caminito que nos lleva. Ese es el caminito. ¿Qué es lo único que puede evitarlo? Que los pueblos tomen conciencia de esto. ¿Qué es lo único que lo puede evitar? Que tomen conciencia, que los pueblos se tomen la vida en serio. La vida no puede ser el concurso de Eurovisión, por Dios. Debe tomarnos en serio las cosas. Aunque ya, bueno, pues algunos vamos entrando en años. Ya por los hijos, por los nietos, por los hijos de los vecinos, yo qué sé, del amigo, no sé. Aunque sea porque nuestra cultura sobreviva. Sí, aquí Tchaikovsky, Beethoven, y Shakespeare, y Cervantes,
y los cuadros de Van Gogh. A esto, es decir, a las élites, todo esto les importa un rábano. Solo hay que ver la televisión día a día para dar cuenta que la cultura les importa un rábano. Es decir, esto, vamos, cuanto menos haya, mejor. Más controlada está la población. ¿Mm? Con lo cual, solamente la toma de conciencia, yo sé que esto que digo es un poco utópico, pero claro, cuando ya vivimos una realidad distópica, parecía algo utópico casi todo, ¿no? Y que esa toma de conciencia nos lleve a acabar con la ocupación y recuperar la soberanía. Así que nada, muchas gracias por aguantar los zapatos. Pues nada, oye, vamos a abrir un turno de preguntas. Si alguien de los asistentes... Ya, por ahí, pues. Le escuché al principio de la charla a Javier, primero gracias por la charla y le escuché a Javier decir que no contaban con que Rusia aguantara tanto tiempo y poniendo a 30 países, aunque luego ha dicho el compañero que son 50, que pues, poniendo todos los miles de millones, toda la tecnología y tal, que no contaban con que Rusia aguantara y perdieran ellos la guerra. Realmente no contaban, o sea, lo ponderaron mal o lo sabían de sobra y estaba calculado y sabían que esto iba a ocurrir. ¿Es un error de cálculo o todavía son más de lo que... No. Yo tengo mi opinión ahora. Yo tengo mi opinión, sí. Yo creo que sí, muchos de ellos se creían su propia propaganda. Y lo digo por libros que he leído, ¿no? Por ejemplo, de la guerra de Putin, etcétera. Los grandes expertos, ¿no? Sobre Rusia, el diseño que nos, o sea, la descripción de la realidad que nos cuentan a las poblaciones es la que se cree en ellos. Se creían perfectamente. Además, pensaban que Rusia iba a colapsar. Claro, ese era el plan. Ese era el plan. ¿Pero por qué? Porque pensaban, antes lo he dicho, lo del Producto Interior Bruto. O sea, ¿cómo piensan, no? Frente a la economía financiarizada frente a la economía real. Rusia es capaz de hacer cosas, todas las cosas. O sea, es que es un paraíso de productos y para fabricar cualquier cosa. O sea, tienen energía. Además, los rusos lo dicen, han ido aprendiendo, porque lo han pasado mal, ¿eh? La primera, lo ha dicho antes Juan Antonio, la primera fase de la guerra lo pasaron complicado, ¿eh? El uso de los drones, por ejemplo, pero ellos se fueron preparando, ¿no? Cuando toman Crimea, que fue una operación además militar espectacular, sin un solo tío, y se prepararon para ese tipo de sanciones. Es que la Unión Europea lleva 19 rondas de sanciones. Hay que ser imbécil para 19 veces probar algo que no te funciona. Los rusos se lo cuentan. Esa es la definición de loco. No, Putin lo ha dicho muchas veces. Gracias, occidentales, porque gracias a ustedes, a partir de lo de Crimea, recuperaron, por ejemplo, el sector primario. Ya antes importaban, ahora mismo nunca se cuenta. Las primeras sanciones que se hicieron aquí en España, se perdieron 40.000 puestos de trabajo en la zona del Levante. De frutas, hortalizas, cosas que iban al mercado ruso, que inmediatamente suplió, primero, por América Latina, por China, por otros lugares cercanos en su comercio y afines y que no son, ¿cómo se dice?, reactivos contra ellos, y posteriormente por la sustitución de su propia agricultura. Y así lo han ido haciendo con todo. Ha sido un proceso, no ha sido inmediato. Pero yo, mi convicción, y por lo que he leído a ellos, a los ideólogos del otro, creían que iban a colapsar política, lo he dicho antes, política, civil, militar, económica y financieramente, y su idea, además, porque lo combinaron con eso, la utilización como Navalny, creo que se llama, o sea, la utilización para que colapsáis desde dentro, combinado con una guerra, porque en la historia está, las guerras pueden producir revoluciones, pueden producir también la pérdida de un gobierno, ¿no? Entonces yo creo que sí. Por desgracia, yo creo que se equivocaron. No sé si opinas. No, sí, totalmente. El plan era, ya se ve claramente, el plan era, es decir, provocamos el conflicto y el momento que Rusia responda, es decir, a la provocación del conflicto, ya no le quede más remedio que intervenir, en ese momento empezamos a hacer las sanciones del día del juicio final.
Claro, y con las sanciones, el bloqueo, la congelación de los fondos, el aislamiento, acordado siempre. Rusia estaba aislada, siempre estaba aislada. Es decir, vemos a Putin viajando por todo, pero Rusia está aislada. Entonces, y por supuesto con mucha propaganda, ¿qué iba a pasar? Bueno, pues iba a pasar varias cosas. Una, Putin tenía 2 cánceres, Parkinson y ataques de caspa. Los oligarcas iban a dar un golpe de Estado. Y la economía iba a colapsar, el frente no se iba a sostener, las tropas de Kiev iban de victoria en victoria hasta la derrota final, y con eso, ese era el plan, buscar el colapso interno. Sabían que en una guerra abierta, con una potencia, con potencias nucleares, no hay victoria posible. No hay victoria posible. Nadie gana, todos pierden. Por lo tanto, nunca la intención es llevar la cosa a que se produzca el choque nuclear y la destrucción mutua asegurada. ¿Qué sentido tiene? Claro, nadie inicia una guerra para perderla, repito. Con lo cual, no, lo que se buscaba era el colapso interno, que se hundiera y luego ya en el caos, igual que ocurrió en los años 90, pues ya troceamos Rusia, y ya nos apoderamos de sus recursos. Este era el plan. Claro, el plan, tras abril del 22, ven que empieza a fallar. Y entonces preparan aquella famosa ofensiva aquí de primavera-verano, luego se convirtió en primavera-verano, otoño y demás, porque fue un desastre. Fue un desastre. Claro, y entonces, no, pero ahí ya tras esa ofensiva se dan cuenta que Rusia está utilizando la estrategia de la paciencia, es decir, la paciencia estratégica, y no va a responder fácilmente a las provocaciones. Por eso ha aguantado que mandaran los misiles, que mandaran, ha aguantado, bueno, atentados, atentados, ha aguantado todo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Cuando mucha gente lo pedía, la población rusa y algunos miembros de la Duma y demás, pedían ya una respuesta contundente contra todo Occidente. Han aguantado. ¿Por qué? Porque sabían que lo que querían era eso. Y entonces, no, ya les ganaremos, ¿dónde? En el desgaste. En el desgaste. Eso es lo que no van a poder aguantar. Porque la doctrina militar de la OTAN, bueno, la de hoy ya yo creo que es pura propaganda. La doctrina militar de la OTAN es a ver qué batalla ganamos mañana en el telediario. Nada más que en el telediario. Pero hasta hace poco era la batalla aeroterrestre. ¿Qué significaba eso de la batalla aeroterrestre? Yo mando todo mi potencial aéreo, me tiro bombardeando a un pobre país que no tiene aviación ni defensa antiaérea, la destruyo por completo, en 3 meses está hecho un desastre y luego ya entro yo ya con mis tropas, aquí. Ejemplo, Afganistán, Irak, todas estas, ¿no? Claro, ¿eso cuándo funciona? Claro, cuando tienes un país pobre, prácticamente desarmado, sin aviación, sin armamento antiaéreo, sin capacidad de poderse defender, todo está muy bien. Empiezas a bombardear y tiras. Ejemplo, Gaza, vamos, eso es una batalla aeroterrestre. Esa es la batalla aeroterrestre. Bombardear, voy destruyendo, matando, destruyendo, matando y destruyendo. Ya está. Y en un momento ya los agoto, y ya entro. Claro, eso ante una guerra de desgaste no te vale. No te vale porque tú eso no lo puedes sostener en el tiempo. No lo puedes. Contra una potencia que tenga aviación, que tenga defensas antiaéreas, que tenga capacidad de responderte, tú no lo puedes sostener en el tiempo. Ejemplo, la guerra de Irán con Israel de los 12 días. ¿Por qué se para esa guerra? Porque Israel ya no puede seguir. Ya no tiene capacidad de poder parar los misiles iraníes. Y le estaba haciendo un daño terrible. Y por eso hay que pararla. Por eso Trump aparece como el gran Nobel de la Paz, a ver si se lo dan ya una vez, y aparece allí ya a parar aquello. A parar aquello porque efectivamente Israel empezaba ya, en los últimos días ya no era capaz de llegar al 30% de intercepciones de los misiles que llegaban. Entonces, ese tipo de guerra, cuando el otro es capaz de responder y te la alarga y tiene capacidad para alargarla, la batalla aeroterrestre, la doctrina OTAN no sirve. Y entonces se dan cuenta que tras esa ofensiva de 2022 en
en Ucrania que los rusos han aguantado y ahora comienza la contraofensiva. Y han ido poco a poco destruyendo la capacidad de combate del ejército ucraniano. Hasta este punto en el que estamos ahora. Hay una cosa, un apunte que yo siempre pienso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando escuchamos a Scorrite, o escuchamos a MacGregor, digo, militares y analistas militares estadounidenses te reconocen que Rusia ahora mismo es el ejército más fogueado del mundo. Claro. Porque tú además, imagínate que es una guerra con una mano atada detrás. Porque ellos tienen que soportar que estén los Blahau, que estén los 200 satélites, y no pueden derribarlo. O sea, tú ves cómo mapean cuando van a actuar en alguna zona, están el seguimiento de los aviones agua, de los aviones de inteligencia, de cómo van y luego les atacan con drones. Rusia se lo tiene que tragar porque es un avión estadounidense, porque en una guerra de verdad hay armas antisatélites, Claro, eso cae todo. y aún así han aprendido a ganar con esas condiciones, que es con una más. Eso es asombroso frente a lo contrario que nos dicen Triana y todos estos expertos militares de la sexta. Una cosa que quería comentar, que ya vamos, porque se nos va un poco el tiempo, por lo que me están diciendo, entonces vamos a dejar una preguntilla más. Sí que recordar antes de hacer esa pregunta que, bueno, has leído, Javier, su libro Rusofobia, Te van quedando. que le tenéis ahí a disposición para que quiera, bueno, a un precio razonable, de muy menos. Y bueno, pasamos, Carlos. Vale, que yo quería hacer algo que está pasando un poco desapercibido, pero que me estoy refiriendo en términos de geopolítica a todo el jaleo que está habiendo en países africanos, donde Rusia parece que está teniendo una intervención política, económica, de inversiones, de acuerdos con gobiernos africanistas, y eso que está afectando de alguna manera a las materias primas, por ejemplo, el uranio de Francia que expoliaba de Níger, etc. Es decir, no se habla de lo que está pasando en África y hay una guerra, por ejemplo, ahí en Sudán, donde hay un objetivo claro del sionismo y del imperialismo de acabar con la influencia rusa y china, ¿no? Que es aquí la que está. Me gustaría que pudierais darnos unas pinceladas de qué está pasando en África y cómo eso puede afectar a la hegemonía mundial. A ver, por desgracia, África es una zona de fractura geopolítica, como es ahora mismo la América del Sur, o como es la zona de Asia-Pacífico, o el este de Europa, o el norte de Europa. El Báltico es una zona de fractura geopolítica. Hay muchos de esos sitios que son puntos de conflicto. ¿Qué se dirime en África? Fundamentalmente materias primas, recursos. Es lo que se dirime ahí. Ahí hay una lucha sorda, efectivamente, por intentar el control, el posicionamiento. Lo que pasa es que, es decir, en la nueva estrategia de seguridad nacional norteamericana no se la ve como un punto crítico, es decir, no de las prioridades. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que lo de África pueden ganar o perder. Es decir, es una cosa que es una batalla sorda que está ahí en el Sahel, en el Cono de África, que se puede extender al sur, que el norte de África siempre es un problema. Tiene ahí a Marruecos, tiene ahí algún otro régimen y intentará controlar un poco la situación. Hay países europeos que tienen intereses allí, también ha quedado Turquía, China. Es decir, es un punto donde confluyen muchos intereses. Por lo tanto, no tiene asegurada una primacía. ¿Qué piensan ellos? No, la primacía son las americanas. Aquí sí que nosotros nos quitamos a todos los de en medio y esto ya lo tenemos controlado. Lo de África podemos ganarlo o no ganarlo. Igual que puede pasar en Asia, ¿no? O incluso en Oriente Medio. Mira, ahora mismo, si no fuera por el tema de Israel, en Oriente Medio los norteamericanos se importa un rábano. Porque ni siquiera, si controlaran Venezuela, ni siquiera necesitarían el petróleo del Oriente Medio. Claro, es decir, el problema es Israel. Con lo cual, sí, hay la situación pero en África, pero yo creo que desde Guinea, que lo hemos visto hace unos días, hasta efectivamente Somalia, hacia todo lo que es
el continente desde el Mediterráneo hasta el centro. Y ya veremos qué pasa en el sur. Siempre ha habido pruebas en Namibia, en Kenia ha habido también situaciones de desestabilización. Es una zona de fractura geopolítica y, por lo tanto, acumulación de conflictos. No es la única zona del mundo. Es decir, pero no, en estos momentos, yo creo que no, para Estados Unidos, si para Estados Unidos no es prioritario, ahí el enfrentamiento va a ser fundamentalmente chino-ruso con el Napoleoncillo de París y los británicos. Yo creo que se van a dar, es cierto, lo de los puntos de fractura geopolítica, pero no significa, y eso lo hemos visto y hemos tenido incluso discusiones o puntos de vista diferenciados, tanto José como Juan Antonio y con mucha otra gente, de que Rusia o el nuevo mundo multipolar esté conformado para defender a todos los naciones. Imposible. O sea, eso no va a ser, ni es así. Lo hemos visto con Siria. Yo a Venezuela tampoco. También veremos en el futuro qué pasa, ¿no? Porque para China es fundamental. Importa el Perú, tiene el petróleo venezolano es fundamental. ¿Va a ayudar a defender China a Rusia o han pactado? ¿Han pactado o no han pactado? ¿Qué pasó en Siria? ¿Han pactado o no han pactado? Aquí hay muchas opiniones. No, es que La división opiniones es pactar. Lo digo así de claro. Lo digo así de claro. Y yo creo que si hay un... No sé si van a atacar Venezuela. Yo creo que una invasión, no hay fuerza disponible ahora mismo para desplegada para invadir, aunque tienen Puerto Rico, o sea, la cercanía para proyección aerotransportada la tienen más fácil, ¿no? Orográficamente Venezuela es un peligro, una trampa total, que la conozca, que yo la conozco muy bien. Capitales como Caracas absolutamente fáciles de defender, o sea, dos carreteras para entrar, una abandonada, otra que tiene 2 túneles, y selva, y una masa que es el Ávila de más de 1000 metros, o sea, endiablada, podrían tomar algún Puerto Cabello, pero muy complicado, y los venezolanos se han preparado durante 20 años. Chávez ha preparado a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo sabía perfectamente. Ya están dislocadas las fuerzas en los pueblos, ya se han repartido más de 150.000 fusiles acá con sus anticarros y con los pueblos de Venezuela. O sea, va a haber resistencia. ¿Va a pasar o no? No se sabe. Yo ya he preguntado a unos y otros. Unos me decían que creían que sí, otros que no. No se sabe. Por ahora no. Por ahora no. Pero si se meten a fuego, Rusia va a ayudarnos cuando está negociando. Evidentemente, si sigue la guerra y Estados Unidos sigue metiéndole armas, pues evidentemente Rusia dirá, pues yo voy a ayudar a los que tú ataques. Pero está todo conformándose. No sabe. Y además yo lo he dicho, yo soy profundamente defensor y lo digo así de claro, porque es bueno para mi país y para Europa, que gane ruso a gran y que haya un acuerdo estratégico de seguridad común y que lleguemos a una estabilidad, por supuesto. Pero no defiendo a Rusia en todo. Yo lo siento, hay discrepo, lo de Siria no. Para mí, la caída de Siria, es uno de los peores momentos para la civilización, incluso europea y occidental, en el buen sentido de la palabra. Que no nos vamos a recuperar. Que además ha caído y condena el eje de la resistencia prácticamente a la Hezbollah está prácticamente desmantelado. Los pobres yemenitas ahí aguantando como jabatos. Irán podrá llegar porque es una gran potente. Pero entonces no pensemos, porque tampoco es la Unión Soviética. O sea, Rusia tiene que también defender, también la entiendo por otro lado. Pero yo me ilusioné mucho cuando seguí las victorias de Rusia en Chechenia. Va a celebrar en Siria, la celebramos, pero no. La primera guerra de Chechenia un desastre, la segunda guerra ya tal, cuando derrotó a Georgia y en Absagia, vamos, y cuando se desplazó a 2000, no, cuántos kilómetros más, a defender a un gobierno multiconfesional como el de Siria, dije, coño, bueno, ha tenido que recular, pero bueno, no se ve la Unión Soviética ni que va a estar para no llevarnos tampoco sofocos, que yo me lo llevé en noviembre del año pasado. No, hay que entender la cosa. Es decir, Y me lo llevé, perdona, lo siento, cuando recibió Putin al portacabezas.
no tenía que haberlo. Lo siento para mí. Y hablando con los comunistas de Rusia dijeron que un error total. Lo hubieran recibido el ministro de Exteriores y no lo van a... Sentó muy mal, ¿eh? En el mundo, incluso en Venezuela y en otros demás. Sí, en general sí, incluso en Rusia. Pero es que mira, la política internacional solo se basa en intereses. Esto hay que tenerlo claro. Yo no sé si pactaron o no pactaron y demás, ¿no? Pero sí que tenemos que tener claro que la política internacional lo fundamental son los intereses de cada Estado. Y van en función del poder que puede esperar cada Estado. Y muchas veces, esto que voy a decir es muy cruel en la política internacional, porque es así. Muchas veces en el tablero de ajedrez, como decía Berzinski, el gran tablero, a veces lo que haces es sacrificar peones o obtener otro beneficio, que igual luego a lo mejor no lo obtienes, porque, claro, es decir, nada está escrito, ¿no? Pero a veces se sacrifican peones, y esto es muy cruel, porque uno piensa, por ejemplo, piensa en Gaza, y uno ve todos los países árabes que tenían que estar ahora mismo de uñas con respecto a esto, ¿qué están haciendo? Firmando los acuerdos de Abraham y pensando en que en los resorts que vamos a construir en Gaza, con los inmobiliarios norteamericanos, porque eso es el gobierno norteamericano. Pero así es la política internacional. Esto, lamentablemente, la historia nos lo demuestra, pero vamos, cuanto más tirar para atrás, pues sigue existiendo así. Fue siempre así, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y a la hora de analizar los acontecimientos tal como suceden. Pero bueno, yo sí, si han quedado 2 o 3 ideas claras de lo que hemos dicho, para mí, perfecto. Y recordar el apoyo a la República Bolivariana de Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, y va a ser la tumba de Estados Unidos si entran. Y como dijo Bercy Rodríguez el otro día, al estúpido de Petro, o nos unimos entre todos o nos van a ir matando uno a uno. Ojalá vuelva ese espíritu de solidaridad.